Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 27, último capítulo del Parashat Trumá. Dice la Parashá: harás el altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de ancho, y el altar será cuadrado y su altura será de 3 codos. Dice Rashi: estas palabras deben ser entendidas literalmente tal como están escritas. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda, pero Rabbi Yossi dijo aquí con respecto a este altar exterior de bronce está enunciado el término rabúa, cuadrado, y con respecto al altar interior de oro también está enunciado el término rabúa, que es cuadrado. Así como en aquel caso la altura del altar interior es el doble de su anchura, así también en este caso la altura del altar exterior es el doble de su anchura. Siendo así, como aplico lo que está dicho en el versículo y su altura de 3 codos, significa que deberá haber 3 codos a partir de la cornisa hacia arriba. Es decir, las medidas mencionadas en este versículo debían ser contadas a partir de la cornisa. Así pues, según la opinión de Rabbi Yehuda, este altar tenía 3 codos de altura, 5 codos de longitud y 5 de ancho. Según Rabbi Yossi, tenía 5 codos de ancho, 5 de longitud y 10 de altura. Del mismo modo serán sus cuernos. Esto enseña que no se deben hacer los cuernos por separado y luego unirlos al altar. Eso es lo que dice el segundo versículo, no habíamos dicho. Dice: hará sus cuernos en sus 4 esquinas, de él mismo serán sus cuernos, y lo recubrirás con cobre. Dice Rashi: lo que recubrirán con cobre para espiar por la insolencia, como se declara, y tu frente es cobriza. Sus vasijas, es el siguiente versículo: hará sus vasijas para desollinarlo, sus badiles, sus escudillas, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los hará de cobre. Dice Rashi: sus vasijas eran como marmitas. Para desollinarlo, es decir, para quitar la ceniza del altar y ponerlas en el interior de la vasija. Del mismo modo lo tradujo el Targum de Onkelos: para barrer en ellas las cenizas. Pues hay palabras en la lengua hebrea en las que la misma palabra puede cambiar su significado y servir para expresar. Y aquí Rashi trae unos cuantos ejemplos de lo que él está hablando, pero no vamos a meternos en eso, sino que vamos a hablar sobre lo que está hablando esta, para no meternos mucho en otras cosas. Subadile, este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum, refiriéndose a paletillas con las cuales quitaban las cenizas. Sus escudillas en las cuales recibir la sangre de los sacrificios animales. Cuando se hacía el sacrificio, se degollaba en animal, automáticamente le sale la sangre, que es la sangre de la Neshama, como decirlo así, como el espíritu del animal. Esa sangre se esperaba allí con estas escudillas que dice aquí, con como una especie de vasija para recibir esa sangre, y esa sangre se sacrificaba después en el altar. Sus garfios, estos utensilios tenían forma de ganchos doblados. Con ellos se asestaba un golpe a la carne de las ofrendas, enganchándola, y con ellos se daba vuelta a la carne sobre las brasas de la pira en la marajá del altar, para que se quemaran más rápido. Significa lo mismo que la palabra croches en antiguo francés antiguo. Y sus braseros, estos utensilios tenían un receptáculo donde colocar las brasas del altar y llevarlas al altar interior de oro para el encendido del saumerio. Le harás un enrejado, dice aquí, de cobre de obra de malla, y sobre la obra de malla harás 4 anillos de cobre en sus 4 esquinas. Todos sus utensilios, dice Rashi, malla. ¿Qué es malla? Dice que es kriba. Está relacionada con la palabra kriba, que significa un objeto llamado krible en francés. Era como una vestidura hecha especialmente para el altar, perforada con numerosos agujeros, como una especie de red. ¿Qué? Dice aquí Rashi que era una especie de red. El orden gramatical de este versículo está invertido en hebreo, y su significado es el siguiente: harás para él una malla de cobre de labor de rejilla. Cornisa del altar. El versículo 5 ya dice: no, los pondrá debajo de la cornisa del altar por abajo, y la obra de malla llegará hasta la mitad del altar. Harás vara para el altar, varas de madera de acacia, y la recubrirás con cobre. Sus varas serán introducidas en los anillos, y las varas estarán sobre los 2 lados del altar al portarlo. Hueco de tablas lo harás, como te fue mostrado en la montaña, así lo harán. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí Rashi. La cornisa del altar dice aquí que se refiere a un saliente que rodea a un objeto.
Cualquier cosa que rodee circularmente a otro objeto es llamado karkov, en hebreo, cornisa. Sí, trae aquí, también dice, y era similar a las muescas circulares que se hacen en las tablas laterales de los cofres y los bancos de madera. Y también para el altar se hizo una muesca alrededor en la cornisa misma, la cual sobresalía de la superficie lateral del altar. El ancho de la cornisa era de un codo a lo largo de la pared del altar para decoración. Esta estaba situada al final de los 3 o 6 codos de altura del altar, según la opinión que quien afirma que la altura del altar era el doble de la su longitud. Siendo así, ¿a qué puedo aplicar la frase que afirma con respecto al altar y que su altura sea de 3 codos? Únicamente puede referirse a la altura del altar a partir del borde superior de la cornisa que lo rodea hacia arriba. Sin embargo, el altar de cobre del tabernáculo en el desierto no tenía un borde alrededor para los Kohanim sobre el cual caminasen. En vez de ello, los Kohanim caminaban por encima del altar mismo entre los cuernos. Y asimismo aprendimos en el Tratado de Sebahim, que es el Kharkov. Entonces se entendía que el cuerno al otro lado del altar y tenía un codo de ancho, y hacia el interior de los cuernos había un espacio de un codo para que los pies de los Kohanim caminasen sobre en la parte de arriba del altar. Sobre esos 2 codos se denominó Kharkov. Y allí es el tratado de Sebajim. Objetamos, esto no puede ser, puesto que en este mismo versículo está escrito que la malla debía ser debajo de la cornisa hacia abajo, lo cual enseña que la cornisa no está encima del altar, sino en los lados, y que la vestidura de malla estaba debajo de ella. El sabio que respondió a esta objeción contestó que de hecho había 2 bordes alrededor del altar, uno para la decoración y otro para que los Kohanim no se resbalasen. El que estaba a los lados del altar era para decoración, y debajo de él vistieron al altar con la malla, y su anchura llegaba hasta la mitad de la altura del altar, así como la malla tenía un codo de ancho y servía de signo para marcar el punto medio de la altura del altar, a fin de diferenciar entre la sangre que era rociada en la parte superior del altar y la sangre rociada en la parte inferior. En correspondencia a este borde, el altar del tabernáculo para el altar de la morada eterna, trazaron una línea roja alrededor de su punto medio, para saber, eso lo colocaron para saber de dónde se llama, porque hay sangres que había sangres de animales que se tienen que hacer en la parte de arriba del altar y otras en la parte de abajo. Entonces eso colocan el Juta Sikra, se llama Juta Sikra, era la línea esa roja que colocaron ahí para diferenciar entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y con respecto a la rampa por donde subían los Kohanim en la cima del altar, a pesar de que los sabios no explicaron los detalles técnicos de su construcción al tratar de este tópico, ya hemos escuchado en el versículo que comienza con las palabras: harán para mí un altar de tierra, que se estipula no ascenderá con gradas al altar, a la cual indica que no deberás hacer escalones en la rampa de altar, sino que deberá ser una rampa lisa. Esto nos enseña que el altar tenía una rampa. Así aprendimos en el Midrash Mejilta, por donde se subía, obviamente, para subir al altar. El altar de tierra es el mismo del altar de cobre mencionado en esta sesión, pero también es llamado altar de tierra porque llenaban su cavidad con tierra en el lugar donde acampaban. La rampa estaba situada al sur del altar, separada por el gruesor de un pelo de altar mismo. Su base se extendía hasta el codo adyacente a la cortina del atrio en el lado sur, según la opinión del sabio, que afirma que su altura era de 10 codos, pero según la opinión del sabio, que afirma que de las palabras deben ser entendidas más adelante en el versículo 27 o 27.1, deben ser entendidas literalmente como están escritas. Su altura será de 3 codos, la longitud de la rampa únicamente era de 10 codos. Así encontré escrito en la Braita de 49 medidas, y en el que la rampa estuviera separada por el grosor del pelo del altar. Los sabios lo infirieron en la escritura del Tratado de Sebahim. En los anillos, en los 4 anillos hechos en la malla, hechos de hueco de tablas. Dice aquí Rashi, esta frase debe ser entendida como lo traduce el Targum: hueco hecho con tablas. Esto implica que el altar deberá estar hecho con tablas de madera de acacia de cada lado, quedando el hueco en medio. No deberá ser de un solo pedazo de madera con un grosor de 5 por 5 codos en forma de bloque. Vamos al siguiente versículo. Harás el atrio del tabernáculo en el lado sur de las cortinas entrelazadas del atrio, de lino trenzado de 100 codos de longitud para un lado. Dice Rashi, cortinas entrelazadas estaban hechas como las velas de un barco, excepto que estaban llenas de pequeñas perforaciones. La labor de entrelazado suelto y no de tejido ceñido. Ken y el Targum la traduce como malla. Para un lado, en este contexto, todo el lado es denominado PA. Sus pilares serán 20,
Había 5 codos entre cada pilar. Seguimos el siguiente versículo. Sus pilares serán 20 y sus basas 20 de cobre. Los ganchillos de los pilares y sus cinturillas serán de plata. Sus pilares serán 20 hacia 5 codos de cada pilar, mamá, y sus bases, es decir, las bases de los pilares serán de cobre. Las bases estaban asentadas en el suelo y los pilares estaban encajados en ellas. Para colgar las cortinas hicieron como una especie de pertigas o perchas que son llamadas pals en francés antiguo. La longitud de cada pertiga era de 6 tefajim y un ancho de 3, y se le fijaba un anillo de cobre en el medio. Se enrollaba el borde de la cortina alrededor de la pertiga con cordones frente a cada pilar, y se colgaba la pertiga por medio de un anillo en los ganchillos que tenían los pilares hacia la forma de una letra Baf. Una de las puntas de esos ganchillos estaba levantada hacia arriba y la otra era encajada en el pilar, semejante a los ganchillos que se hacen para mantener las puertas firmes en su lugar. El ancho de cada cortina colgaba hacia abajo, constituyendo la altura de la valla del atrio. Los ganchillos de los pilares, dice, se refiere a Vavi. Vavei se refiere a los ganchillos, son como una especie de Vaf. Y las cinturillas, los pilares están circundados por hilos de plata alrededor. Y no sé si los pilares están circundados por los hilos sobre toda su superficie o solamente en su punta o en un medio. Pero sí sé que el término Hashuk significa cinturilla o listón, ya que con respecto a la concubina de Giva ya hemos escrito, y con él había una yunta de asnos fajados, y de ahí se traduce se traduce de ese modo. Ala, seguimos, y lo mismo para la para allá en el versículo 11, y lo mismo para la longitud del lado norte, cortinas entrelazadas de 100 codos de longitud, sus pilares serán 20 y sus basas 20 de cobre, los ganchillos de los pilares y los cinturones serán de plata, y la altura y la anchura del atrio del lado oeste, cortinas entrelazadas de 50 codos, sus pilares serán 10 y sus basas 10, y la anchura del atrio del lado frontal al este, de 50 codos y 15 codos de cortinas entrelazados en un costado, sus pilares serán 3 y sus basas 3. Vamos a ver si tenemos algo de Rashi aquí. 50 codos. 50 codos, estos 50 codos no estaban todos cerrados con cortinas, ya que allí se situaba la entrada del tabernáculo, sino que había 15 codos de cortinas a un costado de la entrada y lo mismo en el otro costado. Quedaba la anchura del espacio vacío de la entrada entre ambos costados, que era de 20 codos, y a esto se refiere lo escrito más arriba, y para la entrada del atrio una pantalla de 20 codos, es decir, una cortina que sirva de pantalla frente a la entrada, de 20 codos de ancho, equivalente a la anchura de la entrada. Seguimos, versículo 15. Para el segundo costado 15 cortinas entrelazadas supeladas serán de 3 y 3 basas, y sus basas 3. Y para el portal del atrio una pantalla de 20 codos, de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado de labor de recamador. Sus pilares serán 4 y sus basas 4. Dice aquí, había 5 codos entre cada pilar. Entre el pilar que estaba en el extremo sur de la muralla oriental intermedia, situado en la esquina sudoeste, hasta el pilar que formaba parte de los 3 pilares que formaban la muralla oriental en su lado sur. Había 5 codos. A partir de él estaba el segundo pilar, el segundo pilar había 5 codos. Y del segundo hasta el tercero habían 5 codos, y lo mismo se aplica al segundo costado de la entrada en el lado norte, y había 4 pilares para la pantalla, lo que da un total de 10 pilares en el lado oriental, correspondiéndose con los 10 que había en el lado occidental. (17) Vamos a ver, ya estamos terminando la parasha. Dice, todos los pilares del atrio en derredor tendrán cinturillas de plata, sus ganchillos serán de plata y sus bases de cobre. La longitud del atrio será de 100 codos, la anchura de 50 por 50 y su altura de 5 codos de lino trenzado. Y sus basas serán de cobre. Todos los utensilios de tabernáculo en toda su labor y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de cobre.
todos los pilares atrios en derredor, puesto que hasta ahora la escritura únicamente había especificado que había ganchillos, cinturillas y basas de cobre para los lados de norte y sur, pero con respecto a los lados este y oeste no había declarado que también había ganchillos, cinturillas y bases de cobre, por eso este versículo viene para enseñarlo aquí. La longitud del atrio, es decir, los lados norte y sur que se extendían de este a oeste, tenían 100 codos de longitud. La anchura de 50 por 50, es decir, el área del atrio, que se llama Hatzer, como patio, situado hacia el este del tabernáculo, era cuadrado, de 50 por 50 codos, ya que la longitud del tabernáculo mismo era de 30 codos y su anchura de 10. Colocó la entrada del tabernáculo de cara al este, en el límite de los codos que dan hacia el exterior de la longitud del atrio. De este modo el tabernáculo estaba situado dentro de los 50 codos interiores del atrio y su longitud terminaba al final de los 30 primeros codos dentro del espacio interior de 50 codos. Así pues, había un espacio de 20 codos detrás de él entre las cortinas del atrio que estaban en el lado occidental y las cortinas de la parte posterior del tabernáculo. La anchura del tabernáculo era de 10 codos, situada en el medio de la anchura del tabernáculo. Así pues, había un espacio de 20 codos desde de las cortinas del atrio hasta las cortinas del tabernáculo, a los lados norte y sur, y lo mismo para el lado oeste. Frente al tabernáculo al mismo había un atrio de 50 por 50 codos y su altura de 50 codos, es decir, la altura de las vallas del atrio formada por la altura de los pilares, lo cual era equivalente a la anchura de las cortinas. Las cortinas colgaban de las pertigas horizontales que eran transversales a los pilares. Las cortinas eran extendidas hacia abajo a lo ancho, de tal modo que su anchura era equivalente a la altura de los pilares y sus bases serán de cobre. Este pasaje viene para incluir a las bases de las pantallas de la entrada del atrio, para que no dijeras que únicamente se anunció bases de cobre con respecto a los pilares de las cortinas, pero que las bases de la pantalla eran de otro material. Todos los utensilios del tabernáculo, es decir, aquellos utensilios que le eran necesarios para erigirlo y desmantelarlo, como martillos para clavar las estacas y los pilares. Estas eran como trancas de cobre hechas para las cortinas de la tienda de la cita y para las cortinas del atrio, las cuales eran atadas con cuerdas alrededor de sus bordes inferiores para que el viento no las levantase. Pero no sé si estaban clavadas en la tierra o atadas a los bordes inferiores de la cortina y colgando de tal modo que su peso hiciera caer los bordes inferiores de las cortinas para que no se movieran con el viento. Sin embargo, yo digo que su nombre mismo demuestra que estaban clavadas en la tierra y que por eso son llamadas estacas. Y el siguiente versículo me apoya en lo que digo: una tienda que no será desmantelada, cuyas estacas jamás se serán arrancadas eternamente. El hecho de que no pudieran ser arrancadas indica que estaban clavadas. De aquí trae Rashi. Entonces, este, con esto terminamos la parashá de Trumá. Hay que saber de que la parashá de Trumá, que trae todo lo que es el tabernáculo, se dice que fue elegido Betzalel para hacer el tabernáculo, y Akadosh Baruj Hu llenó de raciocinio, de sabiduría a Betzalel para hacer todo lo que tenía que ver con el Mishkan, ya que el Mishkan, para poder hacerlo, el Mishkan era lo que básicamente conectaba el mundo terrenal con el cielo, pero para poder hacerlo había que saber cómo, como cualquier cosa, para poder tener las claves de toda una cosa, para poder entrar, para poder hacer y todo lo demás. También para esto tenía que hacerse en forma de que Betzalel tenía que recibir toda esta sabiduría del Creador para poder saber cómo el Creador creó el mundo a través de las letras hebreas, y a través de eso él hizo el Mishkan, el tabernáculo, para poder conectar el cielo con la tierra. Y aparte de eso, la sabiduría y el raciocinio que tenía era algo increíble, que incluso no solamente eso sabía él, sino que él también sabía cada persona de Israel que daba la trumá, la porción, con qué motivo lo dio. Si lo dio de todo corazón, lo dio porque hay que darlo, no hay que dar otra, o por otra cosa. Y cada cosa que él tomaba, él sabía para qué hacer con esa porción.
a qué parte del tabernáculo colocar esa porción. Entre era la parte más santa, el Santo Santísimo, la parte más, ahí colocaba las porciones que la persona había dado con más corazón, con más intención, con más ayoramiento a que se posara la Shejinah, la presencia divina en el tabernáculo, en el mundo. Y los demás en los otros lados. Es una sabiduría increíble, por eso incluso que, incluso que vemos que la Torá indica muchos cómo se hacía, cuáles eran las medidas y todo lo demás. Todas esas medidas eran tan importantes para poder conectar el cielo con la tierra. Lo que pasa es que nosotros no entendemos nada y nosotros solamente entendemos medidas. 1, 2, 3, casi 4. No entendemos nada. Pero las medidas tienen mucho que ver. Entonces, esto para terminar la parashá y para poder entender, incluso que no podamos entender todo lo que está dentro de allí, pero todo lo que se dijo con el tabernáculo, pero por lo menos para entender qué fue lo que se hizo para poder este, que se que estuviera allí la presencia divina. Que tengamos buen día.